El Evangelio según Mateo. En el primer video vimos cómo Mateo presentó a Jesús como el Mesías del linaje de David, como un nuevo maestro autoritario como Moisés, y también como Emmanuel, que en hebreo es Dios con nosotros. Después de que Jesús anunció y enseñó sobre la llegada del reino de Dios, después de haber traído el reino a la vida cotidiana de la gente, vimos que Jesús fue aceptado por muchos y rechazado por otros, especialmente los fariseos. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo se va a resolver el conflicto entre Jesús y los líderes de Israel? La siguiente sección, capítulos 14 a 20, explora las diferentes expectativas que la gente tenía sobre el Mesías. Entonces Jesús siguió sanando enfermos, y en 2 ocasiones hasta provee comida para 2 multitudes en el desierto. Una de judíos y la otra multitud no es judía. Esta señal es algo muy parecido a algo que Moisés hizo en el desierto. Así que toda esta gente está emocionada por Jesús. Piensan que es el gran profeta y el Mesías, pero no los fariseos. Su visión del Mesías es algo basado en Salmo 2 o Daniel capítulo 2, sobre un Mesías victorioso que librará a Israel y vencerá a los opresores paganos. Y de su punto de vista, Jesús es un falso maestro y blasfemo. Así que sus historias aquí son de su posición creciente y la formación de un plan para matarlo. Entonces, como respuesta, Jesús se retrae con sus discípulos enseñándoles lo que es para él ser el Mesías esperado de Israel, porque no es lo que nadie espera. Así que Jesús les pregunta a sus discípulos, capítulo 16, dice, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro responde con la respuesta correcta, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero se vuelve claro que Pedro está pensando en un rey que reinará con fuerza militar. Jesús confronta a Pedro diciéndole, sí voy a ser rey, pero de otra manera. Jesús comienza a explicar temas del profeta Isaías, que dice que el rey mesiánico sufrirá y morirá por los pecados de su pueblo. Aquí Jesús se está posicionando como el rey mesiánico que se convierte en rey siendo siervo y que daría su vida por Israel y las naciones. Pero Pedro y los discípulos no entienden. Entonces Jesús comienza el siguiente bloque de enseñanzas, seguido por aún más enseñanzas. Estas son acerca de la naturaleza del reino invertido, que voltea por completo todos nuestros valores. En la comunidad del rey siervo obtienes honor por servir a otros. Y en lugar de la venganza hay perdón. Y en el reino de Jesús obtienes riqueza cuando das tus riquezas a los pobres. Para seguir al Mesías siervo, deberás convertirte en siervo. En la siguiente sección vemos cómo chocan los 2 reinos, el reino de Jesús y el reino de los líderes de Israel. Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burro y las multitudes declaran que él es el Mesías. Jesús de inmediato entra al templo y causa un gran desorden que detiene las ofrendas diarias de ese día. Aquí sus acciones valen más que las palabras. Como el rey de Israel, Jesús estaba asumiendo su autoridad sobre el templo, el lugar donde se encontraban Dios y su pueblo. Y para Jesús el templo fue comprometido por la hipocresía de los líderes religiosos. Aquí Jesús está desafiando su autoridad, el cual les ofende grandemente. Así que intentan debatir con Jesús y humillarlo públicamente, pero fallan y entonces al final deciden que debe morir. Como respuesta, Jesús ofrece su último bloque de enseñanzas. Comienza con una crítica apasionada de la hipocresía de los fariseos. Después llora por el rechazo de Dios y su reino de la gente. Jesús entonces se retrae con sus discípulos y les dice qué es lo que pasará. Va a ser ejecutado por estos líderes, pero al hacer esto causarán su propia destrucción, porque en lugar de aceptar el reino de Jesús, deciden rebelarse y rechazarlo. Por lo tanto, Jerusalén y su templo serán destruidos. Pero Jesús dice que esto no es el final de la historia. Jesús será vindicado después de su muerte por su resurrección, y algún día regresará y establecerá su reino sobre todas las naciones. Por lo mientras, los discípulos deben mantenerse alertos y comprometidos a anunciar el reino de Jesús y compartir las buenas nuevas. Después de que los discípulos escuchan todo esto, la historia llega a su clímax. Esa noche, Jesús se lleva a sus discípulos y comparten una cena de la Pascua. Ahora la Pascua relata la historia del rescate de Israel de la esclavitud por la muerte de un cordero.
Después Jesús toma el pan y el vino de esta cena y les da un nuevo significado, y que su muerte también sería un sacrificio que rescataría a su pueblo de la maldad del pecado. Después de la cena es arrestado y llevado a juicio ante los sacerdotes. Ellos rechazan la idea que él es el Mesías y lo acusan como blasfemo contra Dios. Después llevan a Jesús ante el gobernador romano Pilato. Él cree que Jesús es inocente, pero cae ante las presiones de los sacerdotes y manda a Jesús a su muerte. Así que Jesús es llevado por los soldados romanos a ser crucificado. Ahora aquí te darás cuenta que en esta sección, así como en los primeros capítulos, Mateo aumenta sus referencias al Antiguo Testamento. Está tratando de mostrar que la muerte de Jesús no fue fracaso o tragedia, pero más bien un cumplimiento de todas las promesas proféticas. Jesús vino como siervo, profetizado por Isaías, y fue rechazado por su mismo pueblo, pero en lugar de juzgarlos, Él es juzgado en su lugar, asumiendo las consecuencias de su pecado. Concluye la escena de la crucifixión y el cuerpo de Jesús es llevado a una tumba. Pero el libro termina con un final sorprendente en el último capítulo. Los discípulos descubren el domingo por la mañana que la tumba de Jesús está vacía. Y de repente la gente comienza a ver a Jesús vivo. Y el libro concluye con un Jesús resucitado, dando una última enseñanza, llamada la Gran Comisión. Jesús dice que ahora Él es el verdadero Rey del mundo. Así que manda a sus discípulos a todas las naciones con estas buenas nuevas. Que Jesús es Señor y que todos pueden unirse a su reino, al ser bautizados y al seguir sus enseñanzas. Y haciendo eco a su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, del primer capítulo, las últimas palabras de Jesús hacia sus discípulos son: yo estaré con ustedes, una promesa de su presencia hasta el día de su regreso. Y ese es el Evangelio según Mateo.